Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, salseos de famosos y por supuesto, toda la carnita asada del mundo del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo! Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba atómica que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan encienden la pradera. Estamos hablando, damas y caballeros, de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos mismos que nos robaron el corazón con sus personajes en Erkenci Kuş, esa serie que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar un poquito, admitámoslo. Pero, ¿qué pasó entre ellos después de que las cámaras se apagaron? ¿Por qué escuchamos rumores de que la cosa no terminó tan bien como todos esperábamos? Y lo más importante de todo, ¿es verdad eso de que Demet le dijo a Can, no vayas a Italia? Uf, esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y secretos a voces, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme jugoso y bien documentado, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias, los rumores más calientes y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia de chismosos. Ahora sí, prepárense porque vamos a desmenuzar este drama como se debe. La historia de Demet y Can es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Dos jóvenes actores guapísimos, talentosos y con una química en pantalla que hacía explotar los termómetros. Erkenci Kuş fue un éxito arrollador, un fenómeno mundial que catapultó a ambos a la fama internacional. De repente Demet y Can eran las caras más buscadas, los nombres más mencionados y la pareja más hipeada del momento. Y claro, con tanta atención mediática, era inevitable que surgieran rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Los fans estaban enloquecidos buscando señales, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre ellos. La verdad es que Demet y Can alimentaron un poco esa fantasía, jugando al despiste, dejando entrever la posibilidad de algo más que una simple amistad. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar. A medida que la serie avanzaba, empezaron a circular rumores sobre tensiones en el set de grabación. Se decía que Demet y Can no se llevaban tan bien como aparentaban, que tenían roces y desacuerdos, y que la química que veíamos en pantalla era solo producto de su talento actoral. Estos rumores se intensificaron aún más cuando Erkenci Kuş llegó a su fin. En lugar de celebrar el éxito juntos, Demet y Can tomaron caminos separados. No hubo fiestas de despedida conjuntas, ni mensajes de agradecimiento mutuos, ni señales de una amistad que trascendiera lo profesional. El silencio era ensordecedor. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los chismes a voces. Se dice, se rumorea, se comenta que la relación entre Demet y Can se deterioró debido a varios factores. Algunos apuntan a una posible rivalidad profesional, a celos y envidias por el éxito del otro. Otros sugieren que hubo un romance fugaz que terminó mal, dejando heridas y resentimientos. Y luego están los que creen que simplemente eran personalidades incompatibles que no podían mantener una relación de amistad después de la presión y el estrés de grabar una serie tan exitosa. Ahora, llegamos a la pregunta del millón, ¿es verdad eso de que Demet le dijo a Can no vayas a Italia? Bueno, aquí la cosa se pone aún más turbia. Como muchos de ustedes saben, después de Erkenci Kuş, Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar una serie llamada Viola come il mare. Fue un movimiento audaz que lo consolidó como una estrella internacional y le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero según algunos rumores, Demet no estaba muy contenta con esta decisión. Se dice que ella sentía que Can estaba abandonando Turquía, que estaba dando la espalda a sus fans y que estaba buscando la fama en otro país a costa de su propia carrera. Hay varias versiones sobre lo que realmente pasó entre ellos. Una de ellas sugiere que Demet y Can tuvieron una conversación tensa antes de que él se fuera a Italia. En esta conversación, Demet le habría expresado su desacuerdo con su decisión y le habría advertido sobre los peligros de trabajar en un país extranjero. Algunos incluso afirman que ella le dijo algo parecido a no vayas a Italia, te vas a arrepentir. Otra versión, quizás un poco más suavizada, indica que Demet simplemente le aconsejó a Can que tuviera cuidado y que no se dejara llevar por la fama y el dinero. Le habría dicho que no olvidara sus raíces y que siguiera trabajando duro para mantener su éxito en Turquía.
La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Demet y Can nunca han hablado públicamente sobre este tema, y sus representantes se han limitado a negar cualquier tipo de conflicto o tensión. Así que todo lo que sabemos son rumores, especulaciones y chismes que circulan por Internet y las redes sociales. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo cierto es que la relación entre Demet y Can parece estar bastante distante. No se les ha visto juntos en eventos públicos, no se siguen en las redes sociales y no han hecho declaraciones positivas el uno del otro en mucho tiempo. Es una pena, porque muchos de sus fans todavía sueñan con una reconciliación y con la posibilidad de verlos juntos en pantalla una vez más. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Por qué podría Demet haberle dicho a Can que no fuera a Italia? ¿Cuáles podrían ser sus motivos y preocupaciones? En primer lugar, es posible que Demet sintiera una cierta responsabilidad hacia Can. Después de todo, ambos saltaron a la fama juntos y se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Quizás ella sentía que tenía el derecho de opinar sobre sus decisiones y de aconsejarlo sobre su futuro profesional. En segundo lugar, es posible que Demet estuviera preocupada por la imagen de Can. La fama y el éxito pueden ser muy tentadores, y es fácil dejarse llevar por el glamour y la superficialidad. Quizás ella temía que Can se olvidara de sus valores y principios y que se convirtiera en una persona diferente. En tercer lugar, es posible que Demet estuviera celosa del éxito de Can. No es fácil ver a un compañero de trabajo triunfar en otro país, especialmente si uno mismo se siente estancado o frustrado. Quizás ella sentía que Can estaba aprovechando una oportunidad que a ella se le había negado y que estaba dejando atrás a sus compañeros y amigos. Por supuesto, estas son solo especulaciones. La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos. Pero analizando su trayectoria profesional y su personalidad, es posible que estas sean algunas de las razones por las que Demet le dijo a Can que no fuera a Italia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Demet y Can? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla alguna vez? La verdad es que en el mundo del espectáculo nunca se puede decir nunca. Hemos visto reconciliaciones imposibles, parejas que se odiaban volver a enamorarse y proyectos que parecían enterrados resucitar de la nada. Así que aunque la situación actual entre Demet y Can parezca difícil, no podemos descartar la posibilidad de que algún día vuelvan a trabajar juntos. Pero para que esto suceda, ambos tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a centrarse en el futuro. Tendrían que dejar de lado el orgullo y el ego y recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Y sobre todo tendrían que estar dispuestos a trabajar duro para reconstruir su relación y recuperar la confianza que se ha perdido. En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Dos jóvenes actores que se convirtieron en estrellas gracias a su talento y su química en pantalla, pero que terminaron separándose por razones que aún no conocemos del todo. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los posibles motivos detrás de la famosa frase «No vayas a Italia». Hemos analizado la trayectoria profesional de ambos actores y hemos tratado de entender por qué su relación se ha deteriorado con el tiempo. Y hemos concluido que aunque la situación actual parezca difícil, siempre hay una posibilidad de reconciliación en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y recopilando toda esta información para ustedes. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Demet y Can. Ahora, quiero agradecerles por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet tenía razón al decirle a Can que no fuera a Italia? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre ellos? Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias, los rumores más calientes y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Chao, chao.